Bien, buenos días. Estos días está celebrándose la COP30 en Belén, en Brasil, en la Amazonia brasileña, que se buscó esta organización para pues, enfatizar el valor de la Amazonia y el valor de la selva y las amenazas que puede sufrir del cambio climático. El tema del cambio climático es muy interesante. Yo obviamente no voy a hablar de aspectos técnicos, ¿no? De los gases de efecto invernadero, de lo que lo puede provocar, en qué medida está produciendo un calentamiento global más o menos acelerado. O sea, no quiero entrar en esos debates porque, claro, yo en este tipo de temas acabo teniendo que confiar por lo que dicen los científicos, no la ciencia. La ciencia como tal no tiene existencia. Son científicos concretos. Si veo que unos científicos dicen una cosa, otros científicos dicen otra cosa. Yo tengo que leer, yo no tengo criterio para determinar cuál de ellos es así. Pero yo lo único que puedo decir es que hay debate al respecto. Que hay debate que no todos los científicos están de acuerdo con otras conclusiones. Por eso si los científicos no están de acuerdo, tampoco soy yo quien para meterme en medio. Sé algo más de la definición de problemas políticos. Yo sé algo más. Si leen ustedes cualquier manual de políticas públicas, hay buenos, por ejemplo, el de Benito Neig en España, del antiguo ministro Subirats, que explican pues, las etapas del proceso político, y casi todos ellos introducen una etapa, un proceso en el proceso de elaboración de políticas públicas, que es la definición del problema. Esto es, hay una serie de datos más o menos objetivos, hay una serie de constataciones empíricas. La cuestión es cómo se transforman esos datos en la definición de un problema que requiere atención política. Y esto es lo que estamos viendo con el problema del clima. Hay una serie de datos que para unos son alarmantes, para otros son menos alarmantes, pero hay una serie de problemas, de datos que indican que podría haber pues, un cambio, un desequilibrio en la Tierra. La cuestión es cómo se transforma eso después en un programa de acción política, porque ahí está la clave política, ahí ya no es ciencia, ahí ya es política, ahí ya estoy más cómodo opinando. Por ejemplo, lo que quiero yo discutir aquí, por ejemplo, en este pequeño vídeo, es la idea de que el problema sea global. A ver, el problema se define como que es un problema de toda la Tierra, como es un problema que la Tierra está calentándose y que por tanto la actuación para resolver ese problema tiene que ser de todos los países del mundo. De ahí vienen este tipo de cumbres, este tipo de acuerdos, como el Acuerdo de París, ¿no? Que buscan pues, mitigar este tema, pero derivado de una acción conjunta de toda la Tierra. Y eso es lo que no tiene por qué ser así. El problema podría definirse de otra forma. Podría definirse, por ejemplo, de una forma más local o si quiere más regional a nivel de espacios en el planeta, porque tiene que definirse de forma global. De acuerdo, me dicen, el clima sube porque como el clima sube su temperatura o se calienta la Tierra porque después de una medición pues, de una serie de cientos o miles de estaciones que hay por toda la Tierra, la media da que están subiendo 1,5, 2 grados y algo, etc. Depende de la interpretación que se haga, ¿no? Pero bueno, supongamos que es así, pero ¿por qué tiene que ser un problema global? Porque yo creo que detrás de esto lo que está es la idea de crear algún tipo de institución mundial para gobernar o regir las cosas. No es conspiranoica, es simplemente determinar que se han creado instituciones por primera vez globales como el IPCC que pretende determinar cuál debe ser la política mundial al respecto del clima, pero al respecto del clima y al respecto de un montón de asuntos que se supone que afectan al clima, desde la agricultura, la ganadería, la transición energética o muchas otras políticas. De hecho, muchas políticas públicas que se hacen en cualquier ámbito, se le pega la etiqueta de transición energética para justificarla mejor. Entonces, vamos a ver por qué tiene que ser un problema global. Primero, que no es global en el origen, en el sentido que hay zonas de la Tierra que emiten más partículas que otras, hay países que emiten más partículas que otros, hay industrias que emiten más partículas que otros incluso o emiten muy poco o su grado de emisiones es relativamente bajo. Yo creo que cualquier política pública tendría que actuar sobre aquellos. De aceptarse esta política pública, habría que actuar sobre aquellos emisores que están emitiendo la mayor parte de contaminación e intentar reducirlo y ver qué alternativas puede haber y cómo se puede sustituir. Pues podemos discutir cuáles son esas industrias, cuáles son las empresas y verlo con calma, pero no a nivel global, sino ver aquellas que están haciendo menos o que pueden hacer menos. No, es que hay zonas que a pesar de esto pues son zonas muy pobres, no se les puede pedir que hagan transiciones energéticas hacia formas de producir energía o que son para ellos relativamente muy caras, ¿vale? Lo puedo entender, porque no me diga que el cambio climático es el primer problema del mundo. Si es el primer problema del mundo, habrá que actuar sobre el primer problema del mundo. El problema de la industrialización o desindustrialización de otras zonas pasaría a ser relativo. Si lo principal es la industrialización, dígamelo entonces también, el cambio climático no es tan importante. Habrá que buscar algún tipo de solución al respecto, ¿no?
Lo digo esto porque parece que se quiere actuar de forma global y actuando sobre personas o grupos o colectivos o industrias que a lo mejor no son las principales responsables, porque la actuación lógica centraría el problema y actuaría sobre ellos. Que después esa actuación tiene problemas políticos, tiene problemas de desarrollo, etcétera. Sí, lo puedo entender, pero entonces no me digan entonces que es el primer problema. Si no, pasa una actuación asimétrica. Parece que lo que queremos actuar es solo sobre determinados países, independientemente del grado de emisiones que tengan. Que hay que discutir cuál es y si está haciendo algo o no. Simplemente eso. Dos, pero después también en el grado de la concreción. O sea, cualquier política climática definitiva igual parece como si actúas sobre toda la Tierra, como si toda la Tierra tuviera un interés conjunto, como si a toda la Tierra le afectara por igual, digamos, el cambio climático. Es cierto, el cambio climático puede influir sobre la biosfera y puede tener consecuencias sobre el medio ambiente, incluso consecuencias económicas o incluso, como dicen algunos, migraciones climáticas. Eso también cabría ser discutido. Pero bueno, que puede tener todas estas consecuencias, digamos, sobre el bienestar de los pueblos de la Tierra. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Entonces, pero la concreción del cambio climático en cada sitio en cada sitio concreto es local también. Es decir, primero, el calentamiento no es uniforme, es decir, no va a crecer 1,5 grados toda la Tierra al mismo tiempo, sino que unos sitios crecerá más, otros crecerán un poco menos, otros quedarán más o menos como está. Es el promedio, la media lo que da una subida. En el caso de ser así, habrá que ver cómo afecta el cambio climático a cada zona de la Tierra. Las zonas de la Tierra pues, que se ven más afectadas, habrá que ver cómo se puede actuar a través de, por ejemplo, de la adaptación, qué políticas se pueden hacer para adaptar, digamos, el daño que se hace a esas zonas de la Tierra y para poder intervenir, digamos, de forma adecuada a esto. Ya se ve que yo soy muy partidario pues, de la adaptación. Eso, que son los debates que hay sobre el cambio climático. Pero adaptarse donde haga falta adaptarse. Y la medida que haga falta adaptarse. Y después identificar a los culpables. Y normalmente deben ser los culpables los que compensen ese tipo de daños. A los otros, pero concretar los daños y culpables. Esa es la idea de ello. Pero claro, hay zonas de la Tierra que ni le viene el cambio climático. Incluso podría haber áreas en la Tierra que el cambio climático podría ser beneficioso. Si nos ponemos en esa tesitura, porque hay zonas, por ejemplo, que dirán un señor del Ártico, oiga, a mí ahora te voy a tener un montón de tierra para cultivar. Hipotéticamente, sé que puede tener problemas de metano y otras cosas. Pero bueno, ahora tengo más tierra, ahora un poco menos de frío no viene bien, porque es otra. El cambio climático, ¿cómo se va a concretar? Porque si no lo vi en más calor en verano o en menos frío en invierno. Creo que es bueno concretar y sobre todo cómo se va a afectar en cada sitio concreto. En qué se va a concretar. Pues aquí en este sitio, en el Ártico, va a hacer un poco menos de frío en el invierno. ¿Vale? Pues a lo mejor no tiene por ser necesariamente malo. O sobre todo pues, para la gente que viva cerca de esa zona o al revés. Pues claro, si es más calor en verano, pues en zonas que son muy cálidas, pues puede ser muy negativo, pero en zonas que ya son frías en verano, tampoco un poco más de calor. No necesariamente tendría por qué ser de malo. Porque la definición de problema implica no solo el problema, sino cómo afecta cada problema y si afecta a toda la población por igual, porque hay personas que a lo mejor ese cambio climático lo ven como beneficioso, otras personas lo pueden ver como perjudicial, y cómo se compensan o estructuran estas cosas. ¿Por qué se decide ya que necesariamente a priori que tiene que ser para toda la población? Porque el problema es problema para alguien, no es problema en sí. Porque no decidimos el problema político, que afecta a unos colectivos más que a otros, ¿vale? Pero entonces habrá que determinar y jugar con esto, porque lo otro es querer jugar, digamos, hacer todo un diseño global de política mundial, de que hay que hacer el clima como el clima fuera ser vivo. Eso es obra buena medida de la obra de Lovelock, con sus teorías de Gaia, que fue la que creó la idea de que el planeta es como un ente conjunto que tiene una forma. En vez de verlo como un conjunto de ecosistemas más o menos interrelacionados, uno lo ve como un ecosistema global, como que tiene, digamos, una dinámica propia. Esa forma de ver el mundo también esa visión del mundo también lleva a querer afrontar el problema de una forma global. Yo creo que sería mucho más adecuada a acentuar el problema en la medida en que lo vaya adecuándolo, modulándolo a cada zona de la Tierra y de acuerdo con las necesidades que tenga, los problemas que tenga o la culpa que pueda tener en ese tipo de emisiones. Lo otro es hacer como un brindis solo porque al final queda en nada, porque todos estos acuerdos están quedando en nada porque al final, al no ser tan concreto, al ser tan gaseoso, pues nadie se hace cargo, casi nadie cumple, Europa cumple, pero muchos países del mundo en desarrollo, de los países no lo cumplen, algunos incluso incrementan las emisiones. De hecho, el CO2 desde que hay estas cosas nunca ha dejado de aumentar a nivel global. Entonces digo, habrá que actuar de otra forma, nada más, pero en vez de pensar de forma global, pensar de forma más local.